Bien, comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera actividad del segundo encuentro en la frontera de las artes. Primero quiero agradecer a nuestra directora María Verónica Vivanco por su constante apoyo, también a Jessica Contreras, jefa del Departamento de Lenguaje. Recordemos que esta asignatura se hace dentro del contexto del ramo Lenguajes y Estéticas del programa de bachillerato. También agradecer a nuestros invitados Berna Laurdet y Jaime Córdoba, que ayer tuvieron unas excelentes exposiciones muy interesantes y que los estudiantes se fueron con bastante energía. Muchos de ellos volvieron hoy. Y bueno, hoy estamos aquí para conversar en torno a un libro, pero me gustaría que la presentación del libro o que hablar de el libro fuera solo un pretexto para hablar de un tema que es fascinante, ¿no? Que es el tema de los monstruos, los vampiros, etcétera. Yo quiero primero comentar un poco cómo nació este libro brevemente y después le damos las palabras a nuestros invitados. El libro La biblioteca del Conde Drácula tiene una génesis bastante dilatada en el tiempo, porque hace muchos años solía visitar en su casa a don Jaime Córdoba, allá en Viña del Mar. Él me mostraba sus tesoros de películas y conversábamos sobre viejos films, sobre libros, sobre monstruos, vampiros, cosas que nos apasionaban a ambos. Y yo solía grabar estas conversaciones, ¿no? Después conocí a otro personaje muy especial que es Patricio Alfonso. En algún momento lo vamos a invitar a uno de estos encuentros. Patricio Alfonso es upirólogo, es decir, él es experto en vampiros. Así que lamentablemente la upirología no se estudia en la universidad, pero quizás, quién sabe si de aquí a un tiempo surjan upirólogos, así como hay psicólogos, ¿no? Especialistas en vampiros. Y también las conversaciones con Patricio las fui registrando y quedaron grabadas y después me pareció que esas conversaciones podían funcionar muy bien en un libro, que se pudiera estudiar, que se pudiera leer, y así surgió este proyecto llamado La Biblioteca del Conde Drácula. Después, un pintor de acá de Temuco, se llama Daniel Bernal, que es un pintor excelente, yo le dije, Daniel, ¿por qué no nos haces una portada para el libro? Que no sea como una portada común y corriente, sino que esta portada tenga esa atmósfera de los viejos afiches, de los viejos pósters de películas de la Universal Pictures, de la Hammer, y él me dijo, perfecto, envíame algunas fotografías y voy a ver qué hago con eso. Y entonces este hombre nos hizo un afiche, lo voy a compartir acá. Este es él hizo una pintura que yo la tengo por acá, el original. Nos convirtió en monstruos, ahí ustedes pueden reconocer a quien está hablando en este momento, a don Jaime Córdoba también, y Patricio Alfonso, que no está acá, pero está presente en espíritu, ¿no? Entonces nos convirtió en personajes de una película de terror, ¿no? Básicamente, y si ustedes se fijan en la tipografía, eh, y todo corresponde a un afiche de esas viejas películas que todos vimos cuando niños, ¿no? Y después ese afiche se convirtió, bueno, el libro se llama La Biblioteca del Conde Drácula y otros diálogos acerca de lo fantástico. Y después ese afiche se convirtió en la portada del libro, que ahí tienen el libro ya como quedó, ¿no? Aquí yo tengo también un ejemplar, lo voy a mostrar acá. Este es un ejemplar ya del libro de verdad, ¿no? Y bueno, fue una muy linda experiencia que en algún momento em, yo dije, pero este libro debe tener un prólogo, una invitación, y qué mejor que invitar para que escriba el prólogo a alguien que sabe, como pocos, de estos mundos de vampiros y de monstruos y de dimensiones alternas. Y Berna Laurdet
escribió el prólogo para el libro, por eso también está aquí en esta reunión para hablarnos un poco de sus conocimientos del tema. Lo importante es que el libro es un trabajo en equipo, donde hay muchas voluntades que se aunaron para que saliera bien, para que saliera bonito. Por dentro tiene también muchas ilustraciones y detalles gráficos que son interesantes. Y bueno, una buena sorpresa también para los bachilleres es que llegamos a un acuerdo con una directora del programa de que las mejores notas de lenguaje, todavía estamos viendo cuántas son, 6, 7, 5, vamos a ver. Los mejores promedios en lenguaje van a recibir de regalo un ejemplar del libro, ¿ya? Entonces, eso para que se hagan, ya le pongan empeño desde ahora, ¿no? Para sacarse buenas notas. Y bueno, esto sobre el libro. Ahora yo no me gustaría que habláramos solo sobre el libro, sino que tomáramos el libro como justificación, como motivo para que nuestros invitados conversen con ustedes acerca de cómo conciben este universo, por qué esta fascinación humana por los vampiros, por los monstruos, por las criaturas de otros universos. Y a partir de ahí ya de ir desplegando el diálogo. Le doy la palabra en primer lugar a Bernardita. Bienvenida nuevamente, Bernardita. Hola, ¿qué tal? Muchos saludos a todos y todas. Muy contenta de estar acá de nuevo. Quedé muy feliz por la presentación que tuve ayer. Les agradezco mucho haber participado. Es bonito pensar, a mí me gusta pensar una idea que también dice Pato en el libro y que lo hemos conversado otras veces, incluso está publicado en otro libro de él, que los vampiros, así como los monstruos en general, son criaturas del mundo de los sueños. Son criaturas que van a seguir presentes en toda la historia de la humanidad y son muy fascinantes porque son criaturas de ese mundo. Están entre la frontera entre el sueño y la vigilia. Entonces, alguna vez incluso conversábamos con Pato esta idea de que los vampiros clásicos caminan como sonámbulos, como si ellos mismos no estuvieran como presentes en el día o en la noche, son criaturas de la noche también. Entonces, es muy bonita esa idea de que en realidad pertenecen a este mundo de los sueños y por lo tanto son tan difíciles de destruir, de matar, y es una figura que no se agota nunca, es una figura como polisémica, con mucho significado junto. Eso es como para partir como esa idea que me parece muy, muy bonita. Jaime, ¿podrías hablarnos? Jaime, Sí, ¿estás ahí, Jaime? creo que Jaime está sin el ahí sí. Ah, sí, lo que pasa es que Jaime está tan quieto que no sé si se quedó la imagen pegada o es que está muy concentrado. No, estoy pegado en realidad, a esta altura Sí. con las actividades estoy medio pegado. Es Pero interesante esta idea, Jaime, que dice Bernardita, de que también desarrolla Patricio Alfonso en el libro, de que así como existen criaturas materiales, ¿no? Perfectamente materiales y perfectamente definidas como los seres humanos, y existen criaturas de puro espíritu, ¿no? El vampiro parecería que está en una situación de frontera, ¿no? En el medio. ¿Cómo ves tú la figura del vampiro en el cine? ¿Cómo se ha desarrollado esta figura? Los distintos tratamientos que se le han dado a lo largo de la historia cinematográfica? antes de comenzar a explicar ese devenir visual, eh, tal como decía Bernardita, citando a Patricio, estas criaturas que están al límite, ¿no? Entre dos mundos, eh, son parte también de la monstruosidad. La monstruosidad entendida como lo define la RAE, ¿no? Como algún personaje o alguna manifestación extraordinaria o fantástica que no va a habitar nuestro mundo real, por supuesto. Y también la derivación etimológica de monstrar o monstrare, que también significa indicar, señalar, mostrar, que está muy vinculada a la palabra monstruo. Y creo que acá en el libro, La Biblioteca del Conde Drácula,
de alguna u otra forma le mostramos al lector la ramificación de monstruosidades que han poblado las pesadillas cinematográficas y que también han convertido a muchas personas en cinéfilos gracias a estos monstruos. Y el vampiro en el cine vendría surgiendo ya a partir de 1920 en una película húngara, Drácula Halala, que lamentablemente al parecer está perdida, pero que sin ser directamente una adaptación de la novela de Stoker, toma el personaje de Drácula y lo sitúa justamente como un ser pesadillesco. Y de ahí nos saltamos rápidamente a Nosferatu, esa maravillosa película de Murnau, donde el conde Orlok, ¿cierto?, con esa nueva apariencia y ese nuevo nombre, oculta su origen literario para evitar demandas por plagio, lo cual sí sucedió efectivamente, y ahí la materialidad económica se impone sobre la inmaterialidad del vampiro, casi destruyendo todas las copias alrededor del mundo y casi privándonos de esa primera gran aparición fantasmagórica en el cine. Y a pesar de que habría otras adaptaciones perdidas, vamos directamente al Drácula de Todd Browning de 1931 y la versión en castellano filmada simultáneamente por otro realizador también para la Universal, con un elenco compuesto por actores españoles y mexicanos, que no solo vendría a ser la primera adaptación oficial, pero no de la novela de Bram Stoker, sino que de la versión teatral de Hamilton Dean, que es una adaptación de la novela de Stoker. Pero, por otro lado, es importante porque tanto la versión como la de George Melford son teatrales en su puesta en escena, es decir, delatan su origen argumental, pero por otro lado tendrían una importancia capital en el hecho de ser la primera película de terror en Estados Unidos, con un personaje fantástico que se nos pide como espectadores que creamos que tiene 500 o 600 años, que se transforma en niebla, en murciélagos, en lobos, que bebe la sangre de sus víctimas y que es un ser inmortal. Es la primera vez en el cine americano que surge ese personaje monstruoso, ya que las monstruosidades anteriores en la década del 20 se debe a personajes como Gwynplaine, ¿cierto?, de la obra El hombre que ríe, de Víctor Hugo, llevada al cine por Paul Leni, o El fantasma de la ópera, o El jorobado de Notre Dame, también de Víctor Hugo, donde son personajes deformes por algún extraño capricho del destino, pero no son monstruos fantásticos como los define la RAE, sino que son seres humanos desgraciados por las condiciones y situaciones en las cuales les tocó vivir su existencia. Entonces, el terror se mezcla un poco con el melodrama en la década del 20, pero el Drácula es la primera película de terror como tal del cine norteamericano. A pesar de que no sea una película perfecta, a pesar de que algunos dicen que lo peor de la película es la actuación de Bela Lugosi, que ya a estas alturas es icónica, pero personalmente siento que los 20 primeros minutos son de lo mejor que ha dado el cine de terror y fantástico norteamericano, con esa puesta en escena nocturna en el castillo, esa atmósfera malsana donde uno puede sentir el polvo suspendido en el aire mientras Lugosi va bajando y atravesando las telarañas. Maravilloso, gracias al aporte de Karl Freund, director de fotografía alemán que fotografió Metrópolis, entre otras películas, ¿no?, de Fritz Lang, y que tiene el secreto del claroscuro. Lo demás es una vulgar transcripción teatral llevada al cine, pero esos 20 primeros minutos valen oro. Y además también podemos decir que quizás Drácula, por estar en la frontera entre el cine mudo y el cine sonoro, porque se filma en 1930, aunque se estrena el año siguiente, es una película que recién está saliendo de la etapa muda, y hay un manejo del sonido que no es perfecto, y eso lamentablemente afecta a la película.
Y si vemos la versión en castellano, claro, puede ser un poco mejor, con algunas escenas que están y que fueron cortadas en la versión americana. Pero es una película de transición, es un borrador, como ya hemos dicho en otras oportunidades, de lo que va a ser el desembarco de estos monstruos en tierras norteamericanas. Y de ahí lo demás ya es mito y leyenda, con la aparición de Christopher Lee y sus interpretaciones, encarnaciones de este noble transilvano. Pero si hubiese que decidirse por dos versiones clásicas y probablemente las mejores adaptaciones de Drácula al cine, evidentemente decantamos por el Nosferatu de Murnau y el Drácula de Terence Fisher, 22 y 58. Esos son los años de esas dos obras maestras, perfectas. Creo que Carlos estás sin sonido. Perdón, me estaba hablando a mí mismo. Quería preguntarte, Berna, a propósito de esto, de esta aparición del vampiro en la literatura y luego en el cine, sí, no, en realidad lo interesante no es el personaje en sí del vampiro, sino la atmósfera en la que habita, ¿no? Estos castillos, esta atmósfera gótica, ¿no? Que es tan atractiva porque uno cuando lee una novela gótica o incluso cuando lee el Drácula de Bram Stoker y después ve las películas de la Hammer con estas ambientaciones. Realmente lo que nos hace soñar más que la figura en sí del vampiro es el entorno en el que vive, ¿no? Esta ambientación llena de sombra, de claroscuros, de lugares que no se ven bien, de cuadros antiguos. ¿Qué queda de atmosférico ahí o cuál es la importancia de la atmósfera en la literatura de los vampiros? Bueno, la literatura gótica como tal también se le llama una literatura de escenario, en el cual justamente lo importante es la atmósfera, como bien decía Jaime, malsana, extraña, que nosotros podemos identificar que pasa algo, pero no sabemos muy bien qué, y que justamente se manifiesta en esta idea de como castillos. En este caso, yo escribí hace muchos años un artículo que podemos pensar en la literatura gótica como literatura de castillos. Castillos como justamente los de los vampiros, en el sentido, hay que pensar que se cruzan varias cosas. Esta idea de castillo como literalmente alguien que está alejado y elevado de los demás, como literalmente un ermitaño o alguien que está fuera de este plano, literalmente está, se ve en las películas, se siente también en las novelas o en los cuentos, está sobre algo, muchas de las atmósferas parecen irreales también. Yo siempre cito el caso que no es de vampiros probablemente tal, pero por ejemplo la caída de la casa Usher de Poe tiene esa atmósfera justamente, de hecho la casa se termina derrumbando este lago e incluso hay una visión muy bonita que uno ve la casa, pero por el reflejo que está en el lago. Nunca ve la casa directamente, todas las cosas se ven como reflejos de ellas mismas, un poco como pasa con los vampiros. Esta idea también que uno ve los vampiros, pero no los ve también como liminalmente, no los ve de forma directa. También esta cosa que se deshacen en niebla, se deshacen en ratas, se deshacen en lobo. No es una figura tan real o tan asible. Y en el caso de la literatura gótica, que yo creo que se ha retomado actualmente en obras como, por ejemplo, la revisión que hicieron en Netflix o que hizo Netflix de Bly Manor, de la versión de Otra Vuelta de Tuerca de Henry James, que la presentan también con esa idea de grandes casonas donde viven, donde además vive muy poca gente. Son casi casonas deshabitadas, castillos deshabitados. No es un castillo donde hay 300 sirvientes. De hecho, es bonita esa idea que Drácula vive prácticamente solo y que él mismo es el cochero y él mismo es la persona que está, aparte de las novias que están en otro lugar del castillo. Pero da esa idea también de decadencia, como
esta figura en algún momento muy poderosa, pero que está reducida a estar sola en este lugar que además es un lugar que nos resulta completamente extraño, porque uno no está acostumbrado a vivir en castillos o conocer cómo son los castillos. Hay muchas puertas, entradas, escaleras que no van a ninguna parte. Generalmente la literatura gótica es un poco de eso. Y hay un cambio muy bonito, pensando también, por ejemplo, en La maldición de Hill House, que es otra obra que habla de una casa, como un poco la deriva de castillos, mansiones o casas, y después ya directamente entender el castillo y la casa como la cabeza de alguien, como literalmente la mente de alguien. Entonces, en la maldición de Hill House, en esa adaptación de Netflix, también de un cuento o de una novela de Shirley Jackson que se llama Igual, que también tuvo buenas adaptaciones en blanco y negro muy, muy bonitas, está esa idea de la casa como primero un ente con vida propia. El castillo de Drácula de alguna forma es Drácula también. Por eso esta idea de que Drácula tiene que viajar con la tierra de la que viene, o sea, esta idea de esta noción, lo que yo hablaba en la charla de ayer, de llevar la tierra de tu lugar, de quién eres, ir siempre con algo que sea tuyo. Y, y eso se va cambiando, y va, por ejemplo, en Inglaterra, de Inglaterra a la Nueva Inglaterra, al Nuevo Mundo, a Estados Unidos, pasan estas casonas como, estoy pensando en la casa de las 7 guardillas o la casa de los 7 tejados de Hawthorne, como estas casas que van cada vez teniendo esta idea de herencias de familias que ya están en decadencia. Acá en Chile lo hizo muy bien Donoso, José Donoso, creo que es un gran exponente de ese gótico chileno, con justamente, bueno, Coronación y otras obras, bueno, La opción a pájaro de la noche, con esta idea de estas dinastías ya venidas a menos y que tienen esta casa, y casas que además es muy bonito porque son casas de las cuales se ocupan pocos lugares, el resto está cerrado, es un poco como vamos cerrando esas partes y solo podemos acceder a algunas pocas. Por ejemplo, Harker puede recorrer el castillo, pero hay muchas partes que no sabe cómo llegar o cómo entrar. Es literalmente una especie de ensayo y error. Así que es muy bonita esa idea de la literatura gótica como una literatura de escenario, porque uno puede ver que la gente es un poco intercambiable ahí. Lo importante es cómo el lugar, cómo la situación afecta a las personas que viven ahí, cómo son prácticamente uno. Es como, esa es la idea. Como que los personajes son apéndices de los sitios, ¿no? De las atmósferas, de los lugares. Claro. Sí. Sí, sí, sí. Antes de pasar a la siguiente pregunta, Jaime, Bernardita, quería preguntarte algo que dice Patricio Alfonso en el libro. Patricio Alfonso dice en el libro que, porque el vampiro es un muerto vivo, no es un concepto que uno puede decir, pero ¿cómo es eso? ¿O está muerto o está vivo? No, pero es un muerto vivo. Y claro, porque los vampiros, la idea del vampiro no surge ni con el Drácula de Bram Stoker, ni siquiera con el vampiro de Polidori, ¿no? De principio del siglo XIX, sino que es una idea que es muy, muy antigua en el folclore y en la mitología de muchos pueblos, ¿no? Y dice Patricio Alfonso que en una época de la historia humana no había contradicción en pensar que algo podría estar vivo y muerto a la vez. Es decir, que después de la Ilustración, quizás después del siglo XVIII, la humanidad comenzó a pensar de una manera mucho más fraccionada, como que una cosa pues es blanca o es negra, es buena o es mala, está vivo o está muerto, pero no puede ser ambas cosas a la vez. Esa ambigüedad y esa especie de duplicidad, ¿no? de la figura del vampiro ya no se acepta, ¿no? Ya no se acepta, pero esto viene de un pensamiento anterior. ¿Tú crees que hemos perdido un poco en nuestro pensamiento postmoderno? Hemos perdido un poco de riqueza al renunciar a la contradicción, sobre todo al considerar a figuras como el mismo vampiro. Yo siempre lo cito a propósito ahora, que es algo que está como muy en boga a propósito del tema de los géneros. Esta idea del género masculino, femenino, y que no puede haber
no pueden existir ambos, por ejemplo, es una exigencia de la ilustración. Es decir, como este pensamiento binario del mundo es un pensamiento muy, si uno lo quiere ver como capitalista y muy o sea, post-revolución industrial. De hecho, por ejemplo, la revolución industrial corta y genera categorías que antes no existían. Por ejemplo, la categoría de niño como tal, como ya niñez, no existía en tiempos antiguos. Empezó a existir post-revolución industrial cuando se empezó a decir, bueno, los niños no pueden hacer jornadas de trabajo de X cantidad de horas, etcétera, etcétera. Entonces, siento que efectivamente esa contradicción en que el vampiro es un muerto vivo a la vez, no está vivo ni está muerto, es algo, justamente un monstruo, porque es algo que no se concibe o que cuesta, es difícil explicarlo, no era una contradicción en tiempos antiguos. O sea, yo siempre pienso, por ejemplo, en el caso, cito un ejemplo antropológico, en el caso de las momias chinchorro, para las personas, esas momias eran sus antepasados, pero a la vez estaban vivos y estaban con ellos en las casas. La gente tenía, es como pensar ahora que uno tenga a todos sus muertos, de alguna u otra forma hay gente que lo hace con la ceniza, pero en este caso eran las momias que estaban en la casa y participaban en las actividades de la familia como si fueran uno más. No había esa diferencia. Y en el caso de la figura del vampiro es eso, como es algo que es casi una contradicción que no debería existir, pero existe. Entonces siento que ahí choca con ese pensamiento binario del o muerto o vivo, o sí o no, o blanco o negro, que es con lo que dices tú. Muchas gracias, Bernardita. Bueno, espero que estén disfrutando de esta conversación y por favor, si quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta, están un poco callados y calladas hoy, pueden hacer la pregunta que deseen de manera libre para que aprovechemos la estancia de nuestros invitados acá. Jaime, quería tomar un poco la idea, esto que hablaba Bernardita la presencia de los monstruos, el concepto de monstruo en la modernidad también es algo que tiene una connotación bastante como negativa, ¿no? Como que un monstruo es simplemente algo que está para ser liquidado, ¿no? El monstruo no es aceptado de un modo quizá como se aceptaba en tiempos antiguos, no como algo ni bueno ni malo, no se le colocaba un calificativo moral, simplemente era algo, aceptar su presencia, ¿no? La presencia de un monstruo. Sin embargo, hoy el monstruo es algo como que en general y en algunas películas modernas ya el monstruo existe para ser liquidado, ¿no? Para ser eliminado. Y esto es algo que tiene raíces, por ejemplo, en el mito del cretense del Minotauro, ¿no? ¿Dónde estaba el Minotauro? El Minotauro estaba en el centro del laberinto, escondido de la vista pública, ¿no? Y aparece también en algunas novelas de Donoso, ¿no? Esto el imbunche, ¿no? Que lo guardan ahí en una especie de catacumbas y ahí lo encierran. ¿Cómo ha evolucionado en el cine, Jaime, el concepto del monstruo, de lo monstruoso, a tu juicio? Desde siempre como una otredad, aquello que viene desde afuera de mi cultura, de mi sociedad, de mi sistema de vida, de mi época, eh, y siempre aquello que es lo antagonista y que debe ser destruido porque altera mi sistema. Y para ello tenemos ya sea el uso material de símbolos que para algunas personas con menos preparación pueden servir como objetos que protegen, ¿cierto? Amuletos, pero para aquellos que saben su significado práctico lo usan como arma, en el caso de Van Helsing, que usa el ajo, el agua bendita, crucifijos, ya para atacar cuerpo a cuerpo al vampiro y no para colocarlo en puertas y ventanas o en un entorno para que el vampiro no se acerque. Pero si hubiese que mirar de una forma quizás sociológica al vampiro,
yo me ceñiría a lo que plantea Carlos Losilla, que es un historiador español con un libro maravilloso que se llama El cine de terror, una introducción. Losilla nos dice que ya en la época clásica del cine de terror norteamericano, la monstruosidad, la otredad, es vista como una amenaza extranjera que se acerca a la sociedad norteamericana para atacarla y apoderarse de ella. Y esa amenaza extranjera puede ser mirada como una metáfora de la crisis económica de 1929, porque es muy curioso que después de ese año los grandes monstruos desembarcan en el cine norteamericano, eh, todos ellos, El Hombre Invisible, King Kong, ¿cierto? Y coinciden justamente con esta crisis económica. Y una forma de contemplar el por qué el cine americano tuvo tanto énfasis en la monstruosidad a partir de 1930 y durante toda la década, es quizás plantear como una forma inconsciente de responderse acerca de cuáles fueron las causas de la crisis económica, que bien pueden ser vistas como un rebote de la crisis europea, la crisis económica europea causada por la Primera Guerra Mundial a mediados de la década del 20 y que 5 o 6 años después llegan de vuelta a Estados Unidos, la crisis económica de Alemania, por ejemplo. Entonces, siempre el monstruo es extranjero, ¿ya? Rumano, inglés, húngaro, lo que tú quieras, egipcio, la momia, ¿cierto? O incluso el King Kong, que lo traen de ciertas islas polinésicas. Y esa es una forma que tiene el cine de terror de explicarse el origen y lo trascendental de la monstruosidad. Usarlo como chivo expiatorio para explicar las fisuras de un propio sistema de vida, de economía. Es decir, aquello que viene desde afuera a atacarnos. El enemigo viene de afuera. Mientras que en la etapa de los años 50, cuando el cine de terror ya decae en Estados Unidos y se le da paso a la ciencia ficción, la Hammer, una compañía británica, toma estos monstruos clásicos, los renueva, les da color, coloca la violencia, la sangre, el erotismo como elementos principales y vuelven a aparecer en pantalla, pero gracias a Terence Fisher, la monstruosidad dentro de este periodo que podría llamarse, como dice Carlos Losilla, de un manierismo colorista, esa monstruosidad ya no viene de afuera, está instalada dentro del sistema, dentro del núcleo familiar, en la propia sociedad. Y mientras todos están esperando que el ataque provenga de algún perímetro, no se dan cuenta que la monstruosidad está instalada dentro de la sociedad. Por lo tanto, es muy interesante comprobar que en las películas de la Hammer y de Terence Fisher en particular, ese concepto está muy presente. Recordemos el Drácula, ¿no? Cuando Van Helsing y Holmwood están haciendo la guardia fuera de la casa por si llega Drácula, Drácula está dentro en el sótano, tranquilo con su ataúd y con sus puñados de tierra, y va a morder felizmente a Mina, mientras los hombres están protegiendo fuera la casa. No, acá el terror, la monstruosidad, ya no es un enemigo que uno pueda reconocer o con cierta deformidad, porque lo que hace Terence Fisher es también invertir el aspecto visual de la monstruosidad. Es el ser humano el monstruo, y esa monstruosidad es interna, es valórica, es psicológica, es moral, mientras que nos quedamos con la apariencia externa de lo monstruoso, que es deforme, pero que es mucho más humano, noble y sabio que la propia normalidad. Entonces ahí creo que hay una mirada muy, muy interesante que da vuelta lo que creíamos saber acerca de lo monstruoso con el cine clásico americano. Gracias, Jaime. Aquí justo Luciano hablaba de Lovecraft, mencionó a Lovecraft, y Lovecraft escribió justo en esa época de la gran crisis económica, ¿no? Del 29. O sea, Lovecraft, de algún modo, sus monstruos son
una reacción contra toda la migración desenfrenada que había en esa época en Estados Unidos. Y él como un hombre, un habitante de Nueva Inglaterra que soñaba prácticamente él se veía a sí mismo como un caballero victoriano, ¿no? Y sin embargo, él tenía como o sea, tenía un horror a todo lo que fuera distinto. Siendo que sus relatos están plagados de monstruos y él como que disfrutaba esta descripción de monstruos. En la vida real también temía todo lo que fuera distinto, ¿no? Aquí Javiera dice, pensar que después hiciera una película en donde el vampiro se enamora y vive como una persona normal. Bueno, eso es como algo muy común en las modernas ficciones de vampiros, ¿no? Pasa con quizás Bernardita cuando un mito se ha desarrollado tanto, existen tantas variantes que llega un momento que ya no se sabe en qué vamos a convertir al vampiro. Hay incluso una ficción, creo que la menciona Patricio Alfonso también en el libro, no me acuerdo el, el nombre del autor o la autora, que Drácula se casa con la reina Victoria, llega a ser como una especie de príncipe consorte. Ah, sí, El Año Drácula se llama ese, de Kim Newman. Claro. Sí, a mí, por ejemplo, esa idea de que después los vampiros se enamoran y viven como una persona normal, me parece como una versión finalmente del mito de la Bella y la Bestia. Es otra vez el amor de este caso de la Bella, literalmente, por ejemplo, en Crepúsculo, Bella se llama Bella, o sea, literal, o sea, es Bella, la Bella y la Bestia, y básicamente dejo o no quiero esta monstruosidad que tengo y tu amor, en este caso el amor de ella, logra que él cambie. O finalmente, bueno, ella es integrada a la comunidad de vampiros, pero es un poco como el mito de vampiros como tan lleno de significados que se pueden ir mezclando sucesivas cosas. Entonces siento que esa versión es una versión del mito de la Bella y la Bestia con algunos cambios y todo, pero finalmente es eso también. Gracias, Berna. Aquí Luciano hace un comentario estético, ¿no? Dice, yo pienso que el tema de monstruos es mejor mantenerlo en misterio, ¿no? A mi parecer, o sea, si estamos leyendo sobre monstruos, me gusta más cuando al final de toda la historia describen al monstruo. O sea, él dice que es mejor que deje un final abierto y que se deje a nuestra imaginación. Les quiero hacer una pregunta sociológica hasta cierto punto, ¿no? Porque hoy vivimos en la época de Netflix, ¿no? Y prácticamente a veces hay personas que piensan que todo lo que vale la pena ver está en Netflix y si no está en Netflix es prácticamente que no existe, ¿no? Y entonces nosotros estamos hablando aquí de películas que muchas de ellas son difíciles de conseguir, difíciles de ver, ¿cuáles son los peligros hasta cierto punto de estas plataformas donde básicamente condensan toda una serie de ficciones, una serie de puntos imaginativos, pero mucho queda afuera y cada vez es más difícil acceder como al tesoro vivo de las películas que forman parte de la historia, básicamente, ¿no? ¿Qué ocurre ahí cuál es el peligro de Netflix? Esa es la pregunta de fondo, ¿no? ¿Hay algún peligro en Netflix o no? Yo siento que, perdón, voy a hablar primero Jaime, me disculpa. Yo siento que quizás Jaime como experto en cine pueda después hacerlo, darlo mejor. Yo siento que pasan dos cosas. Pasa primero esta idea que efectivamente es algo muy fácil de acceder, es muy sencillo pero crea esta idea de que finalmente o sea, las películas finalmente terminan siendo también insustanciales, porque uno no las tiene literalmente, están en un catálogo virtual y que después de un tiempo desaparecen, o sea, literalmente se desaparecen en el aire, por lo cual dan esa idea de que yo puedo acceder a lo que yo quiera en cualquier momento, pero eso es un poco engañoso porque esas películas van y vienen. De hecho, tampoco el catálogo de Netflix Latinoamérica es el mismo catálogo de Netflix en Estados Unidos o el mismo en Europa. Son catálogos completamente distintos. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, efectivamente hay muchísimas películas que no están disponibles y que
la gente a veces no sabe cómo buscar o es mucho más fácil esta inmediatez del catálogo de Netflix. Y lo otro es el tema que genera esta compulsión por ver muchas películas, porque está hecho como sobre todo en series. Termina y parte inmediatamente el otro capítulo, que genera una especie de consumo demasiado rápido y poco como análisis, como hay poco del ritual de sentarse a ver una película con calma, terminar de verla y después como comentarla, como que hay una especie como de genera estos binge watching, que son como estas sentadas para ver series en que la gente se ve la serie entera en un día o se ve la serie entera en una tarde, como una especie de atracones de películas o atracones de series y poco espacio como para pensarlas o como para conversarlas. Como este culto como a la inmediatez y de decir, vieron la última película en Netflix, ¿qué les pareció? Después la semana siguiente hay otra y como que la gente no quiere estar como fuera de esta gran máquina de películas o de series que es Netflix. No sé cómo lo ve Jaime. Si hasta cierto punto, Bernardita, se genera cierto esnovismo, ¿no? Como que esta arrogancia, oye, vi esta serie, vi esta película. Me pasa muchas veces con algunos colegas que, que creen que Netflix es la panacea, pero por otro lado, estamos enseñando en carreras de cine, comprendemos el riesgo que existe para los alumnos que van a ser futuros guionistas, futuros directores, en condensar un relato en un formato de 30 o 50 minutos y qué va a pasar cuando tengan que dirigir o escribir un largometraje. ¿Ya? O sea, las series son buenas, pero también van atrofiando la capacidad narrativa de los futuros guionistas y directores de cine, porque es tan poco el tiempo del cual disponen que tiran toda la carne a la parrilla y no son capaces de manejar la compresión o la dilatación del tiempo. Y además están pensadas para un formato televisivo donde la dirección de arte y la estética, uno puede decir, ah, hay muy buena ambientación, perfecto, pero las imágenes son tan rápidas, pasan de forma tan veloz, que no hay posibilidad de detenerse a leer la imagen como uno lo hacía en la sala de cine, frente a la pantalla grande. Y eso también es un factor que ha alterado ya para siempre el lenguaje cinematográfico y lo ha contaminado con el lenguaje televisivo y del videoclip. ¿Mm? Entonces, siento que estas plataformas van hacia ese punto de ver, ¿cierto? Y no mirar al mismo tiempo, ¿no? De no poder tampoco tener la posibilidad de disfrutar esa imagen, esa ambientación, esa puesta en escena, ese arte y esa delicadeza que se han perdido totalmente del cine. Y por otro lado, la proliferación de productos y subproductos han hecho que los monstruos clásicos a estas alturas estén totalmente prostituidos y desvirtuados, ¿ya? Están convertidos en cualquier cosa. Como decía Javiera allá arriba, que los monstruos ahora viven como personas normales, se enamoran, y uno dice, pero diablos, ¿qué pasa con esto? Y uno de los grandes culpables es Coppola, con su supuesta adaptación fiel de la novela de Bram Stoker, que de fiel no tiene nada, tiene solamente la letra en el crédito. Y es uno de los grandes traidores al espíritu de la novela y a la naturaleza del personaje. Y lo que ha pasado después con otras películas como La Momia o Van Helsing se ha convertido en una galería prácticamente de tiro al blanco de la posmodernidad, ¿no? La naturaleza de todos estos personajes con dignidad, ¿cierto? Ya no está, se ha perdido. Se ha convertido en videojuego donde mientras más transformaciones impresionantes haya, es mucho mejor. Pero lamentablemente eso nos lleva a que la gente se quede con lo externo, con la apariencia y no profundice en el significado de la lectura de esos monstruos, que sí lo tenía el cine clásico. No todo, no todo. Hay que buscar películas y directores, no quiero generalizar. En toda etapa hay que buscar películas y directores, pero pareciera que hoy más que nunca se ha banalizado lo que es la fantasía, la imaginación y el misterio, no solamente de los monstruos, sino que también el misterio de la imagen en movimiento.
Aquí Nayeli dice, se pierde la costumbre, por así decirlo, de ir a disfrutarlas en el cine donde hay más emoción al verla, ¿no? Esa emoción de descubrir la película y después irse para la casa con las imágenes en la cabeza, ¿no? Porque tú no puedes volver a apretar el play y decir voy a verla de nuevo. No, ya la viste una vez y después tú reconstruyes la película en tu mente, ¿no? Javiera dice, llega el punto que no saben qué ver y algunos se adelantan mucho para evitar los spoilers. Bien, ¿alguna otra pregunta? Estudiantes. Vaya, qué pregunta acaba de hacer Araceli. ¿Por qué en las películas los vampiros no tienen reflejo? Yo creo que ahí tanto Berna como Jaime pueden dar su opinión. Hay ideas muy bonitas por eso. Las explicaciones que hay son muy bonitas. A mí me gusta una en particular que es porque los, los espejos están hechos de plata, literalmente. Los espejos antiguos. Entonces, de una mezcla de plata con mercurio. Entonces, la idea es que justamente, incluso las películas antiguas, ahí Jaime puede contar con mayor propiedad, eran de nitrato de plata. Entonces, esa idea de que los vampiros no tienen reflejo justamente por esta idea de chocar contra algo que era como su reverso ontológico, que era la plata, que los destruía, básicamente. Por eso evitaban los espejos, como porque eran ya una especie de arma en sí misma. Y la otra que es muy bonita es justamente la que dice Pato, que al ser habitantes del mundo de los sueños, no tienen reflejo, literal, son como una sombra, son como, no tienen cuerpo, o sea, los cuerpos reales proyectan sombras y se ven en los espejos. Los monstruos, en este caso los vampiros, no. No sé, Jaime le... Me acuerdo de esa escena maravillosa en La danza de los vampiros de Roman Polanski, donde Polanski se sienta en el borde de la cama con el vampiro frente al espejo, y el vampiro ni siquiera es consciente de la presencia del espejo, simplemente habla, quiere engatusarlo para morderlo. Y también el reflejo en el agua, en ninguna superficie que muestre su imagen, los vampiros pueden reflejarse. Y eso también está en la literatura, no es algo propio del cine. Pero es maravillosa esa característica de misterio que en el caso del Drácula de Lugosi genera que el personaje actúe de forma violenta cuando Van Helsing le abre el espejo y se lo muestra y él le pega un manotón y lo tira al suelo. Por primera vez podemos ver algo de animalidad en esta caracterización tan teatral y solemne de Lugosi, como una forma de reaccionar, en el sentido de que sabe que su enemigo sabe cuál es su debilidad, ¿no? Y se defiende de eso, se siente ofendido. Pero también me llama la atención, saliéndome del tema del vampiro, que muchas veces el mal emerja del espejo. Hay películas donde espejos de casas antiguas son comprados en tiendas de antigüedades y de ahí emergen personajes siniestros que llevan a la normalidad a hacer las cosas que ellos quieran. O esta maravillosa película de John Carpenter, El Príncipe de las Tinieblas, donde el diablo está saliendo del espejo, está sacando su mano para entrar a nuestra realidad. Entonces, más allá de vampiro, este objeto que refleja lo que no deberíamos ver hasta cierto punto, que es nuestra imagen, que nos sirve como un elemento para ordenarnos, vernos y hasta cierto punto provocar cierto narcisismo, no debería existir, es antinatural, ¿no? El espejo. Y creo que el vampiro justamente reacciona contra ese rol que cumple el reflejar la imagen. Bueno, Borges decía el tema de los espejos, que es muy bonito. No debería existir, que es algo completamente maligno. Hay una novela muy cortita de un autor que me gusta mucho, que se llama China Miéville, que se llama El Azoye, que literalmente los vampiros empiezan a emerger de los espejos que están hechos de azoye, de mercurio, y empiezan a conquistar Londres.
empiezan a salir de los espejos y empiezan a conquistar Londres y queda Londres devastado por estos monstruos que salen de los espejos. A propósito de lo que decía Jaime, de que los espejos también son puertas a este otro mundo. Como si quizás reflejando como la propia monstruosidad de la persona que se ve, en este caso el vampiro, que no se ve, porque forma parte del... Claro. Claro, si tuviéramos que hacer una caja de herramientas de la imaginación, ¿no? De la imaginación mítica, de la imaginación con mayúsculas, los espejos deberían ser una de las principales herramientas. Bueno, Berna y Jaime, los estudiantes están aquí, algunos ya se han comenzado a retirarse porque parece que hay otra actividad ahora, así que aprovecho de agradecerles profundamente a ambos por colocar toda su sabiduría y su conocimiento con tanta generosidad en esta actividad. Les mando un gigantesco abrazo. También les agradezco a todos los estudiantes y todas que han estado presentes en estas actividades. Y bueno, nos vemos mañana en el cierre del encuentro de las artes. Todas estas actividades están quedando grabadas, entonces después vamos a hacer una película, ¿no? Vamos a hacer una película que no va a estar en Netflix, pero yo creo que va a ser bastante representativa de estas hermosas charlas que hemos tenido. Así que un gran abrazo, Berna, un gran abrazo, Jaime. Gracias. Muchos saludos y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Que estén muy bien, gracias por participar. Que estén bien, gracias. Hasta pronto, gracias, un abrazo.